Hoy vamos a hablar de Tena, el nuevo dólar sintético que va a revolucionar la industria de los stablecoins. Buenas, buenas. Bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Les habla El Iguano, con nosotros el Criptotavo. Nosotros no somos asesores financieros. Antes de invertir, siempre realiza tu propia investigación. Si te gusta el contenido de este video o de videos anteriores, suscríbete, le das a la campanita para que no te pierdas nuevos videos y el nuevo contenido que vamos a estar sacando. Entonces, comenzamos. ¿Qué es esto? Bueno, esto se llama Etena. Etena es un nuevo proyecto que está muy bien respaldado por grandes personajes de la industria del cripto. Es básicamente lo que están sacando una nueva forma de stablecoin. Solamente para darles un poquito de historia, los stablecoin principales se llaman USDT y USDC. Uno que es Tether y otro que es Circle. ¿Qué es lo que pasa con esos tipos de stablecoin? Esos stablecoin están respaldados por dólar físico y bonos del gobierno en bancos americanos. Bancos americanos y otros bancos que son fuera de la jurisdicción americana, que si son islas del Caribe independientes, lo que sea, ¿no? Pero el problema con esos stablecoin es que siempre tenemos el riesgo de un colapso, ¿verdad? De un colapso de, vamos a decir, como pasó con USDC el año pasado, que cerraron uno de los bancos, lo intervinieron, no podían sacar el dinero del banco y siempre se corre el riesgo de que si tú estás en el mundo del cripto es porque no quieres tener el riesgo de estar expuesto a cualquier riesgo bancario o los corralitos como llaman, ¿no? Y eso es cuando tienen reservas probadas, porque en el caso de USDT, gran parte del circulante USDT no tiene reservas probadas. Ellos dicen que tienen el Bitcoin, ellos pasan uno que otro reporte, pero no hay una reserva como que probada para USDT para todo el circulante que ellos tienen. Al menos USDC tiene el dinero en banco. Esta gente de Etena identificó que es un gran problema, ¿no? Una Entonces ellos problemática. dijeron, bueno, vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Vamos a crear algo que se llama el bono de Internet. Internet Bond, o sea, el dólar sintético. No queremos que vuelva a pasar lo que pasó con Luna, no queremos volver a experimentar lo que pasó con USDC el año pasado, que fue bastante interesante porque tú dices, ajá, yo saqué mi profit de cripto, lo tengo en stablecoin, pero si esos stablecoin hay un DPEG lo que se llama es que esa paridad con un dólar se pierde, básicamente tu dólar sintético, tu dólar virtual vale menos. Es que ese es el miedo. Ese es el Ese es miedo. el O sea, que miedo. tú vengas, saques profit y los profits los pongan en un stablecoin. Por ejemplo, la gente lo puso en Terra Luna y se fue a cero. O sea, triste. Claro, ¿qué es lo que pasa con Terra Luna? Terra Luna era un stablecoin que estaba baqueado con su mismo token, Sí, ¿verdad? mientras más compraban Terra Luna, más emitían el token. Algo así Exacto, era. entonces Entonces, era como un Ponzi, pues era como algo ficticio. ¿Qué es lo que hace la gente de Tena? La gente de Tena, ¿verdad? ujú. Dice, bueno, nosotros para minimizar el riesgo nos vamos a soportar en la segunda cripto más grande que es Ethereum. Entonces con eso ellos hacen este cuadro comparativo y dicen, bueno, nosotros ¿qué es lo que podemos hacer con Ethereum? La reserva que nosotros digamos que tenemos, cualquier persona puede ir al Blockchain Explorer y ver que en realidad lo tenemos. Por ahí tenemos transparencia. Nadie lo puede restringir, o sea, ningún gobierno puede decir, hey, se acabó tu dinero, este banco está intervenido. Escalabilidad tenemos todas las L2 que están viniendo. Está descentralizado y es económicamente una unidad económica. La estabilidad imagino que se Ujú. refiere al lado de Bitcoin, que es más volátil, al lado de Ethereum. Esto es más Sí, eso, estable. ya voy con eso. Cómo ellos funcionan, cómo ellos hacen la estabilidad. Una de las cosas que primero hay que identificar es que ellos ven vamos a decir, el mercado para los stablecoins es gigante. Es gigante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos del 2020 a 2022, el número de stablecoins que se emitieron fueron 20 veces lo que había en el 2020. Y se espera que desde ahora, hasta lo que pueda durar el bull market, se espera que crezca 10 más. O sea, si tenemos ahorita 100 más. Ah, no, 10 más. 120 millones en stablecoin, se espera que lleguemos a 1 trillón en stablecoin, ¿no? O sea, porque se supone que si todo el mercado de cripto va subiendo y la gente empieza a sacar profit, dice, ¿dónde lo voy a sacar en stablecoin? Entonces dicen, ellos lo están, este es un mercado comparado solamente en cripto. Si nos vamos al mercado global, ellos dicen, es un mercado de 130 trillones de dólares. Pero claro, nosotros vamos a enfocarnos ahorita en la realidad, que es el mundo de cripto y lo más corto plazo. Ellos tienen su propio token y presentan varias alternativas. Una que es darte el 37% de interés por
todos los stablecoins que tú hagas staking en su plataforma. Cuando dices O todos sea, los stablecoins es de ellos, Atena, pues. el Atena. stablecoin de ellos, Ok. ¿no? Que es bastante interesante. Hasta Sí. ahorita, si nos vamos a la página de Filama, tienen ahorita 2.2 billones de dólares ya en su plataforma. O sea, si se ven cómo va la gráfica, cómo empezó y ven cómo ya va. O sea, la manera como está creciendo este stablecoin es bastante grande. Parte importante de eso es que es la gente que está detrás del proyecto. Este proyecto está respaldado, aparte de la mayoría de los exchanges centralizados, los más grandes, está respaldado por Arthur Hayes, que es una de las personas más influyentes con más dinero en cripto. Él es el dueño de BMEX, que BMEX es el primer exchange que introdujo los perpetual. O sea, la manera de apalancarse para entrar en cripto, y fue el que creó el proyecto GMX, que es la primera plataforma de perpetuos descentralizados en cripto. Y todos los proyectos que este tipo está detrás han sido un hit, ¿no? Exitosos. Es un De money ahí nos vamos a maker. los... El tipo es un money Es un maker. sí, el tipo es un money maker, ¿no? Ah, ok. Aparte del staking, de lo que ya mencionamos, tenemos lo que es darle liquidez a los pools. Si tú compras su token y los metes a dar liquidez en el pool, te van a dar un 30x en rewards, y aparte, si lo metes en su token, te van a dar un 50% extra. Voy con una Ajá, pregunta. Entiendo que Etena tiene el token USDE, que es sí, el correcto. stablecoin. Pero aparte Ujú. estoy viendo que hay uno que se llama ENA, ENA, que es el token de la plataforma. que es el Es el token token donde de la yo plataforma. podría invertir si creo en este proyecto para que generar profits. Exacto. Ok. Entonces, una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿cómo hace esta gente para que, primero, el stablecoin sea estable? Sí. Y segundo, ¿cómo hacen para dar un interés tan alto? Que todo el mundo dice, bueno, un 37%, eso debe ser un Ponzi. No, Eso no es hay, no hay manera. Terra Luna, te recuerda porque Terra Luna daba Sí, 20%. ese es el miedo que tiene ahorita, ¿no? Pero aparte de todo el miedo, el proyecto sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ellos crearon una forma bastante ingeniosa, que es la siguiente. Ellos vienen, cuando tú compras su stablecoin, ellos lo que hacen es que abren una posición larga y una posición corta, Un long y un ¿verdad? short. Ujú. En los perpetuos. Ellos están minimizando el riesgo a cero. Si tú hables una posición larga y una posición contra en Ethereum, básicamente ellos lo que llaman delta neutral. Long Ujú. es cuando tú apuestas a que va a subir. Y Exacto. short es cuando tú apuestas a que va a bajar. Exacto. ¿Para qué? Para que si haya fluctuaciones en el mercado, el precio de ese stablecoin no varíe. Aparte de eso, como su colateral es Ethereum, ellos meten ese Ethereum a hacer staking. El interés que genera ese staking es lo que le va a los holders del token que están haciendo staking en su plataforma. No obstante eso, ellos también hay una que se llama el spread, que es la diferencia del funding rate. El funding rate es lo mismo que está, para ponérselo lo más sencillo, como lo estaba explicando Manuel. Cuando hacen un largo, cuando hacen un short o un long, siempre hay un funding rate que la gente paga para mantener esa posición abierta. Ese funding rate también se lo dan a la gente que está haciendo staking en su plataforma. Entonces, de esa manera logran que el interés que dan por hacer staking en su plataforma sea tan alto. Cabe resaltar que este staking a 37% no va a durar siempre. Ellos lo van a ir bajando a medida que más gente entre, ¿no? Ok, ok. Tienen un token que se llama ENA, que es el Ujú. token de Tena. Ese token, desde que salió, prácticamente no ha bajado. O sea, todo el mercado está bajando y ellos seguían subiendo. Y si se ven, ya está de posición 72. 72. O sea, que ha subido Pero impresionadamente. todavía está Ujú. bajo. Si comparamos con Terra Luna, que se fue al top 10, El market cap de Tether es 106 billones de dólares. Si nos vamos a leer de USDC, 32 billones de dólares, un ¿verdad? tercio. Si nos vamos a ver DAI, que también es una popular, ahorita Nada. 4 billones de dólares. Nos vamos a la nueva USDI y La miren cómo mitad está de DAI. creciendo. O sea, Ujú. impresionante. Tiene 2 billones de dólares. O sea, está apenas Me en su parece, inicio. está bien interesante. Otra cosa es que, por ejemplo, ellos tienen algo que es que como todo está en el blockchain, o sea, no hay nada en banco, todo es verificable. Ellos tienen aquí la tabla de solvencia y las posiciones, y aquí tienen las direcciones de los protocolos que están usando. Y si ven, aquí tienen la solvencia, y aquí dicen cuánto tienen, cuánto es el supply, los fondos que tienen bloqueados. Esto es una tabla donde lo simplifican, pero ellos sin embargo ponen aquí los números de los contratos para que la gente lo verifique por ellos mismos, ¿no? Y aquí tienen las posiciones que tienen actualmente abiertas en diferentes plataformas, en Binance, Bybit,
Entonces aquí dicen, depende el exchange, qué posición tienen abierta en cada uno de ellos. En Binance, por ser el más grande, 62%, 9%, 22% y así van. ¿Cuál es tu predicción o cuánto consideras tú que es un precio? Ahorita veo que Elena está en 1.26. ¿Tú tienes alguna especie de predicción o más o menos a cuánto esperas tú? Yo pienso que se va a poner en el top 10. Si ellos siguen con esto, de la forma como están llevando el proyecto, es un proyecto que va a llegar muy, muy lejos. Aquí están los backers de ese proyecto, que son Arthur Hayes, Binance, OKX, Bybit, Derby. O sea, están gente Synthetix, AB, Pur, Frax. O sea, no están, son pura gente que son súper conocidas en cripto. O sea, está la reputación de todos ellos en juego, ¿no? Sí, está bien bueno A mí me interesa, yo no lo conocía. Sí, a mí me parece que está súper bien y cualquier persona puede ir y entrar en la plataforma. Excelente. Entonces, bueno. Nos vamos pues. Ya recuerden. Adiós. Suscríbanse, like, campanita y nos vemos en el próximo. Bye.